No tengo la estadística exacta, pero yo diría que un amplio porcentaje de las personas que quieren pasarse al grupal fallan. Y hoy quiero hablarte de una razón por la que suele pasar. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para personas comprometidas que quieren crecer y desarrollarse profesionalmente poniendo justamente a las personas al centro. Mi nombre es Valentina, soy quien enciende la hoguera y te espero para tener conversaciones que ojalá nos dejen pensando y nos inviten a seguir haciendo. Muy bienvenida, muy bienvenido a este nuevo episodio de Las Personas al Centro, donde vamos a hablar un poco esto de la razón por la que la mayoría de los profesionales fallan a la hora de pasarse el grupal, a modelos grupales, de desarrollar grupales que sean rentables económica, emocional y estratégicamente. Y acá, como suele suceder en este podcast y en todas las conversaciones que vamos teniendo, si bien el título es la razón por la que, y ya sabemos que esta razón es multifactorial, hay muchos elementos y que también siempre se va a leer en contexto. Lo que te quiero ofrecer en este episodio breve tiene más que ver con una comprensión que te puede prevenir de caer antes de tiempo, te puede prevenir de querer ingresar por puertas que de entrada te van a dejar ahí con esfuerzos aislados, ¿sí? Llevo 8 años ya en el mundo digital, llevo ya son más de 10, vendiendo propuestas grupales para profesionales, en distintos ámbitos, en distintos contextos, presenciales, online, por privado, en asociación, con colegas, solas. Y si me vieras en este momento, que este es solo un podcast y no video podcast, estoy yendo de un lado al otro y acordándome de escenas en México, en Dinamarca, en Ecuador, en Argentina, en pandemia, en presencial. Bueno, muchos años, muchos grupos y muchas decenas y centenas de profesionales a las que he acompañado a pensar, ¿cómo sería lo grupal en sus vidas, en sus negocios, en sus trayectorias vitales? Y en todo ese recorrido, como te decía al principio, vi como muchas personas que tenían la inquietud y la búsqueda quedaban a mitad de camino. Y yo creo que no todas las cosas que probamos son para que nos quedemos ahí o para que lleguemos hasta el confín de lo grupal porque en su momento nos tentó. Pero sí creo que muchas veces estas personas que quedan a mitad de camino más por errores que porque no tuvieran que estar ahí. Y acá voy a hablar de un error que justo grabé hace un ratito, tenemos un podcast privado en Livianas, mi membresía, que le voy a dejar linkeada acá abajo, que es una membresía en la que cada mes tomamos un tema distinto. Y este mes, en conjunto con este podcast también, el tema que estamos trabajando es el desarrollo del grupal mínimo viable. Es el siguiente grupal que tu negocio puede tener para seguir creciendo en este formato específico. Recién grababa el podcast privado donde me detenía a ver errores más puntuales, donde muchas veces nos quedamos entrampadas. Sería como una capa 2, un nivel 2 de lo que vamos a hablar acá en este podcast. Y una de las cosas que decía en ese podcast privado tenía que ver con que hay que tener bien claro que hacer grupales y hacerlos rentables económica, emocional y estratégicamente no es ni tan difícil ni tan fácil como podamos pensar desde fuera. Un error muy grande es pensar que es difícil. ¿En qué sentido? En el sentido de como si fuera cierto checklist que tengo que hacer sí o sí, como que tengo que tener ciertos seguidores, el logo de la marca, el Instagram bonito, la web, la página registrada, el saber hacer reels, el tener cierta cantidad de clientes, tener mi agenda de determinada manera, tener cierta edad, tener cierto posgrado, tener el título, el nombre. Hay como tanta información y a las que estamos acá en esto estamos generalmente muy conectadas. La autoexigencia y la sobreexigencia no son amigas cercanas, entonces aparece esto, que hasta que no tenga tal cosa yo no voy a hacer el grupal porque no estoy lista. Y se crea como una ficción que cuando lo tenga eso, el grupal va a ser fácil, ¿no? Que se va para el otro extremo. Entonces, lo primero que quiero decir es, no es tan difícil. No hace falta todo ese checklist. Sí lo contemplamos ese checklist porque es parte de nuestro contexto y lo que nos va a dar información de
cuáles son nuestros puntos de palanca, en qué nos podemos apoyar, qué nos falta, qué tenemos disponible, cuáles son nuestros recursos. Pero, sea cual sea el punto en el que estés, vos podés proyectar un grupal que sea tu siguiente movimiento y que te ayude a seguir teniendo más comunidad, a seguir refinando tu cliente ideal, a seguir desarrollando tu marca, a seguir aumentando tu rentabilidad. Entonces no es tan difícil, pero tampoco, y acá quizás un sobre todo, no es tan fácil, porque si bien está bueno, no la voy a caretear, mi negocio está apoyado fuertemente en los grupales. La gran mayoría de mi facturación y de mi cotidiano sucede en procesos grupales y lo he hecho muy intencional porque realmente creo que está bueno y lo vivo como algo que está bueno. Y aunque es así, no siempre es el camino ideal y mucho menos es el camino más rápido. Te decía que yo llevo 8 años en este mundo con muchas decenas y muchas centenas de personas y tengo muy claro que el camino más directo a facturar más, a trabajar menos, a llegar a más personas, a posicionarte y sobre todo lo que tiene que ver con ser más libre y trabajar menos, no es inmediato con lo grupal, no es un camino que vengo de un año muy cansada y ahora quiero trabajar menos y necesito facturar exactamente lo mismo, bueno, voy a hacer un grupal. No, instalar un grupal y hacerlo rentable requiere de un trabajo de refinamiento y de mucho foco, que en algunos casos sucederá de formas más rápidas y que la mayoría de las veces toma su tiempo. ¿Por qué? Porque lo hacemos a la par de nuestras vidas. Yo hablo mucho con las chicas de Livianas y en general con mis clientas de que nosotras siempre tenemos que invertir 2 cosas cuando vamos a hacer un proyecto, cuando vamos a sumar algo a nuestro negocio. Una de las cosas que tenemos que invertir es dinero y otra es tiempo. Y siempre tenemos que invertir las dos. O sea, no existe pongo todo el dinero del mundo y no pongo nada de tiempo y sucede. Así como tampoco existe el pongo todo el tiempo del mundo, nada de dinero y esto sucede. Siempre tenemos que poner de los dos. Ahora, las proporciones en que ponemos de cada una dependerán de nuestras condiciones, de nuestros recorridos, de nuestras posibilidades. Entonces, obviamente, alguien que tiene mucho tiempo y mucho dinero para poner, le va a poder imprimir un ritmo que es muy distinto a quien tiene poco tiempo y poco dinero. Y eso es parte del juego, ¿sí? Ahora, incluso con poco tiempo y poco dinero, se pueden hacer movimientos. No es imposible. E incluso con mucho tiempo y mucho dinero, no hay garantías de que sea inmediato, ¿sí? Es muy importante entender que así como siempre hay que poner tiempo y dinero, siempre va a haber un periodo de aprendizaje hasta que esto se consolide. Entonces, te estoy diciendo, se puede hacer aunque no tengas tanta experiencia, se puede hacer aunque no tengas dinero, o se puede hacer aunque no tengas tanto tiempo. ¿Por qué la gente, por qué no sale? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué la mayoría de la gente queda a mitad de camino? Y yo creo que hay 2 variantes o 2 puertas de entrada a lo grupal que si nos descuidamos y entramos por ahí la cagamos. Ahí es donde entramos mal paradas, ¿sí? Y te las quiero compartir porque quizás vos estabas a punto de tomar una de ellas o ya lo hiciste y sabes de lo que te estoy hablando y querés buscar otra alternativa. Así que vamos a ir. La primera puerta de entrada, que es la que muchas veces más, por la que más entran muchas de mis clientas, es la de entro desde el amor por lo que hago, del amor por la temática, de que me encantan los grupos, de que quiero probar cosas nuevas, tengo muchas ideas, me sobran las ideas y quiero hacer algo distinto, pero no tengo ni idea de estrategia. Subestimando la importancia de tomar decisiones para que el grupo se arme, subestimando la importancia de pensar ese grupal como parte de un ecosistema y no como algo aislado que, bueno, una vez que lo haga después vemos, ¿no? Entrar a lo grupal desde lo intuitivo, desde nuestra área de expertise, sin entender que lo grupal en sí mismo es un tipo de contenedor que se sostiene con estrategias específicas, hace que muchos grupales hermosos nunca vean la luz, porque nunca ingresa el otro, ¿no? Porque para que un grupal sea grupal tiene que haber un otro. Y que por ahí queda la idea divina y después no se anotó nadie, o se anotó una persona, o se anotaron 2, pero o 3 o 4, pero fue tanto el esfuerzo para lograrlo que al final
pareciera que es algo que no se puede hacer, ¿no? Es como, es demasiado difícil, o se arma algo y se arma un grupo divino, pero como no tengo la visión estratégica, nada, después tengo que volver a empezar de cero, como si nada hubiese pasado. Y en el otro extremo, pero quizás también con el mismo perfil de ser una persona que desconoce del mundo de los negocios y de la estrategia, o le cuesta traducirla a este formato en particular, es quienes entran por el lado de necesito que sea más rentable. Necesito que tener una estrategia, y hacer grupo es la forma en la que salgo de mi 1-1, salgo de la urgencia, salgo del trabajar de más. Pero no sé ni bien ni qué quiero, ni siquiera estoy tan convencida de que mi ámbito, mi rubro se adapte a grupales, o quiero creer esto que por ahí veo que me dicen en las redes sociales, de que si vos lo diseñás bien, lo planificás bien, lo lanzás bien, tenés claro tu cliente y estás empoderada, lo vas a poder cobrar bien y vivir bien de esto, porque necesitaría realmente que mi trabajo sea más simple, más liviano. Entonces, bueno, voy a hacer un grupal y voy a tener un negocio y voy a hacer Excels y voy a hacer lanzamientos y voy a hacer el pasito a paso que me dicen, pero ni siquiera sé muy bien por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Si realmente lo grupal le aporta algo a las personas, si realmente aporta algo al proceso que esto sea grupal, o simplemente me ayuda a imaginarme una agenda un poco menos saturada. Y acá no quiero hacer un juicio sobre quienes van a hacer un taller desde el amor y no le ponen nada de estrategia, ni tampoco hacer un juicio sobre quienes están evaluando formas de organizar su negocio. Para mí la búsqueda final es la misma, es crear formas de trabajo más alineadas, donde podamos acompañar con mayor presencia, donde podamos desarrollar todo el potencial que tenemos con la experiencia que tenemos, todos esos años de experiencia, poder sistematizar metodologías, herramientas, acompañar mejor, generar formas de acompañamiento que apoyen la proactividad de quienes acompañamos. Creo que si estás acá escuchando este podcast de las personas al centro, estamos alineadas en eso, y aún si quienes no están escuchando esto, tampoco creo que lo hagan desde un lugar dañino o desalmado. Pero sí termina siendo dañino, y a veces somos medio desalmadas con nosotras cuando ingresamos por uno de estos dos lados y nos frustramos y nos quedamos cansadas, agotadas, a veces habiendo invertido mucho tiempo, mucha energía y mucho dinero en movimientos que estaban un poco condenados a fracasar, porque lo grupal se teje en el entre. Y acá está como el gran aporte, ojalá que te lleves de este podcast. Un grupal no es equivalente a escalable. Un grupal significa que estamos con otros que significan algo para nosotros, con otros con quienes compartimos un espacio, con otros con quienes tenemos una tarea y una búsqueda común. Estas son las 3 formas en las que Pichon Rivière clasifican como cuando es una agrupación versus un grupo, ¿no? El grupo tiene esto: copresencia, mutua representación interna y tarea, en criollo, como lo dije antes. Entonces, cuando lo grupal sucede con un otro con quien compartimos, con un otro con quien nos identificamos, con un otro con quien tenemos un objetivo en común, una tarea, nos ponemos codo a codo a trabajar. Y para que el otro ingrese y sea útil y sea disfrutable y sea potente y sea grupal, necesitamos tener claro qué vamos a ofrecer, que sea una experiencia con la que estemos cómodas, con la que nos sintamos identificadas como profesionales, en las que confiemos, que tenga una promesa que podamos sostener, así como la tiene este primer perfil, que tiene todo eso pero después no tiene estrategia. Pero necesitamos también la estrategia para que se arme el grupo, para que las personas puedan llegar y pueden seguir llegando, porque no es solo la primera vez que hacemos algo, sino que para que sea sostenible se tienen que seguir armando distintos grupos. Y sigan llegando y sigamos encontrándonos desde esa búsqueda que compartimos, ¿no? No solo compartimos el espacio, sino también la posibilidad de crear esa nueva realidad o esa nueva posibilidad que nuestro cliente, las personas a las que acompañamos, están buscando. Es que entre tanta información y exigencia que nunca nos faltan, se pierde el entre. Yo creo que la razón por la que la mayoría de profesionales que vienen de distintos modelos y que quieren instalarse, desarrollar, ampliarse desde lo grupal fallan, tiene que ver por este exceso de información y exigencia, donde se deja de ver
que lo grupal se teje en un entre, que se teje artesanalmente y se teje paso a paso. Como te decía, cada mes en Livianas, mi membresía, trabajamos uno de estos temas. Y este mes vamos a estar trabajando en ese paso a paso, en ese mirar para afuera y mirar para adentro para ir encontrando el punto de conexión que se traduce en una propuesta grupal sostenible. Sostenible en el tiempo, sostenible desde lo rentable y también sostenible desde la identidad profesional que realmente nos convence y nos convoca para seguir creando. De hecho, trabajaremos en un workshop en vivo el 19 de marzo con toda esta información, aterrizándolo al contexto y al momento de cada una de las participantes. Y como sé que este es un tema que atraviesa mi comunidad más allá de quienes están siendo parte de Livianas, por primera vez vamos a abrir el workshop a la comunidad general. Se van a poder sumar quienes quieran específicamente a ese encuentro de 2 horas y media, donde vamos a diseñar no solo una definición de mínimo viable de un grupal posible para el momento en el que cada uno esté, sino que también vamos a empezar a trazar el plan para que eso no se quede en la idea, sino que se pueda accionar. Si estás escuchando esto en marzo del 2026, podés ir al link y participar en la versión en vivo. Y si lo estás escuchando después, igual vas a poder acceder a la versión grabada. Si estás ahí queriendo ampliar tu universo y hacerlo con formatos grupales, esta puede ser una gran oportunidad. Te invito a chequear la información en el link de abajo y si tenés alguna duda, escribirme porque lo podemos conversar. Te dejo un abrazo grande, como siempre, y gracias por estar al otro lado, incluso en este episodio que estuvo acompañado por el sonido de mi vecino que decidió cortar el pasto. Espero que no te haya molestado mucho el ruido y que hayas tomado nota para poder crear grupales que hagan sentido en tu momento y tu contexto actual. Abrazo grande.